Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Agradecemos al Señor Jesús por poder estar hoy aquí una vez más con vida y vida eterna también, que es lo más importante. Aquí estoy juntamente con mis hijas presentes, hermana Katy. Amén. Amén, hermana Jessica. Amén. Hermana Melanie. Amén. Hermana Sophie. Ese amén fue amén. Y hermana Karen. Amén. Pastor, amén. Amén. Usted, falta el suyo, su amén también. Gloria al nombre de Jesús. Contento, agradecidos al Señor que nos permite siempre compartir esta palabra, llevarla desde aquí, desde Ferrari, partido de Merlo, Buenos Aires, Argentina, desde Comunidad Apostólica Visión Sin Frontera, llevar este mensaje al hogar suyo, a su ciudad, a su pueblo, a su nación, a su país. Que Dios le bendiga grandemente en estos tiempos tan difíciles, que el Señor les acompañe, les proteja, les guarde. Voy a hacer una oración en el día de hoy para poder comenzar la enseñanza bajo la guía del Espíritu Santo. Sin oración no tenemos nada. Gracias porque siempre está, nos acompaña. Y antes que nada, cada vez que usted escribe, por favor, cada vez que usted hace un comentario, usted por medio de ese comentario usted puede hacer un enlace. Simplemente cuando usted hace ese comentario, coloque la palabra @ y acompáñela con la persona que usted quiere que en este mismo momento pueda verlo en vivo, a usted y a mí, en este momento, en esta enseñanza. Hoy es un lindo y hermoso tema. Simplemente comparta así con ese enlace, como le dije, @ el nombre de la persona, ¡boom! Y enviar. Y ya está. Y esa persona, igual que usted, estará disfrutando de este momento tremendo en la presencia del Espíritu Santo. Porque son enseñanzas muy profundas. Hoy quiero hablarles sobre el libro de Apocalipsis 9, en el versículo 9. ¿Y sabe bajo qué tema? Antes que oremos. Bajo el tema, los carros Merkabah. Así se los llamaría a estos carros bíblicos en el idioma hebreo. Merkabah. Amén. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Amado Padre, Dios de la gloria, Señor, bendito Dios, eterno Dios, altísimo Dios, te doy tantas gracias por tu palabra que en este día va a ser leída. Gracias, Señor, en este momento por los oídos que están del otro lado, Señor, preparados para escuchar, alimentarse con este maná, con este pan que desciende de lo alto. Te ruego, Señor, que tu gracia, tu sabiduría fluya para la gloria y para la honra de tu nombre. Aquí estamos, Señor, dispuestos una vez más en este día, principio de semana, para compartir palabra viva en el nombre de Jesús y ser de bendición a muchas vidas. Que podamos enterarnos, saber, comprender todo el conocimiento que tú tienes, lo que esperas, Señor, aquellos que se alejan de ti, que se apartan de ti. Al contrario, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de otros. En el nombre de Jesús, tráelos, vuélvelos a ti. Por la unción de tu palabra, Señor, conviértelos a ti en este tiempo que todo de gracia y de misericordia. Señor Padre, yo lo creo y lo recibo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Compartimos la palabra del Señor. Amén. En el libro de Apocalipsis, capítulo 9, para aquellas personas que quizás hoy es la primera vez que se conectan, siempre publicamos un enlace de lo que es YouTube para que usted pueda seguir. Hemos comenzado del capítulo 8 y hoy estamos en el capítulo 9, verso 9 hoy. Así que usted tiene una serie de enseñanzas, versículos por versículos, palabras por palabra, para poder entender estos temas escatológicos de la palabra de Dios. Así que suscríbase a nuestro canal de YouTube y por medio de eso usted va a poder alcanzar a entender un poco más en profundidad sobre estas enseñanzas que nos toca vivir en estos tiempos y en los tiempos venideros. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 9, versículo 9, en el nombre de Jesús. Dice así la palabra de Dios. Estamos hablando de langostas que salieron del abismo. El día viernes habíamos hablado sobre ellas
Y acá sigue hablando de esas langostas y nos dicen así. Tenían corazas como coraza de hierro, y el ruido de sus alas, de estas langostas, era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. De ahí viene el título carros, Merkabah. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones. Y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses, es decir, 150 días. En otras palabras, una terrible agonía donde el hombre no encontrará alivio. Luego sigue diciendo, y tienen estas langostas por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó, o sea, ay, el primer ay pasó. He aquí vienen 2 ayes después de esto, o sea, ay, 2 ayes después de esto. Amén. Gloria al nombre de Jesús. La semana pasada habíamos terminado la semana, el día viernes, hablando acerca de unos caballos, que cuando hablamos de caballos no estamos hablando de animales literales, estamos hablando simplemente de querubes. Y cuando hablamos de querube, el primer querube que podemos pensar fue aquel querubín hermoso que Isaías 14:12, que Ezequiel 28:13 y versículos siguientes nos hablan que un día este querube fue formado en el Edén, pero allá en el cielo. Pero en un momento se rebeló, por lo tanto se transformó de lucero en lo que hoy nosotros, o el Antiguo Testamento, comenzó a llamarlo Satanás. Pero el Nuevo Testamento lo comenzó a llamar no solo Satanás, sino también diablo. Así que este querube que estoy mencionando, según el capítulo 18, verso 10 del libro de los Salmos, decía que Dios montó sobre un querubín y voló. Esta fue la forma en que Dios lo sacó del cielo. Entonces mencionamos la semana pasada, para tomar el hilo del día de hoy, que esas langostas que tenían forma de caballos, las podíamos identificar por medio de la palabra querubines. Así que esos querubines, dice la Biblia, tenían caras humanas, como la Biblia dice o lo describe en Ezequiel capítulo 1. Dice que tenían cabellos como cabello de mujer, o sea, tenían apariencia humana, pero también, dice aquí, tenían apariencia de animales alados, que parecían caballos, parecían langostas, parecían otro tipo de dientes de leones, con fisonomías humanas. Entonces, automáticamente comenzamos a pensar en esos seres celestiales, a lo cual la Biblia dice que cuando Satanás cayó, la estrella cayó, abrió el pozo del abismo, y estas langostas, ángeles caídos, salieron de las profundidades del Tártaro y comenzaron a torturar a los seres humanos. Bien, pero ahora estamos introduciéndonos no en la fisonomía del querubín, sino en la fisonomía de los carros que acompañaban a los querubines. ¿Cómo, pastor? Primero quiero que entiendas quizás una palabra y quiero que te identifiques con ella. Al hablar de estos seres celestiales como ángeles, arcángeles, querubines, serafines, o hablar de la otra parte, la parte oscura, hablar de los principados, las potestades, los gobernadores y las huestes celestiales que son los querubines, al hablar de ellos, estamos hablando de como si fueran humanoides. ¿Qué significa esa palabra humanoide? Humanoide, dijimos la semana pasada, tienen características o apariencia de hombre, como por ejemplo
el robot, los androides, tienen apariencia como si fueran humanos, pero no son humanos. Por ejemplo, las criaturas mitológicas. Y ahí ya estamos entrando a un tema nuevo, criaturas mitológicas. Ya desde la antigüedad, en todas las culturas, y cuando hablamos de cultura, estamos hablando de rendir culto. Porque todo lo que es cultura abarca el culto de antiguas civilizaciones en el antiguo pasado de la historia de la humanidad. Incas, aztecas, mayas, sumerios o cualquier otra cultura del pasado nos están diciendo que existieron en los griegos, en los romanos, en los egipcios. Nos dijeron que aparecieron criaturas literales o en visiones, fueron esculpidas, grabadas en cuevas, fueron esculpidas en los pergaminos, fueron esculpidas en rocas, en lugares específicos que del pasado remoto llegó a nuestro tiempo. Estamos hablando entonces que aquella antigua mitología presentaba a seres o criaturas con apariencias humanoides. ¿Me va siguiendo? Amén. Por ejemplo, en 1 Samuel, capítulo 5, usted va a encontrar una historia tremendamente impactante. Y es cuando el arca de Dios fue tomada, secuestrada, quitada de Israel y llevada a la tierra de los filisteos. Y ahí se menciona, capítulo 5, versículo 1, dice que cuando los filisteos, en el nombre de Jesús, cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, el arca del pacto, el arca de la alianza, el arca del testimonio, el arca donde estaban aquellos querubines, cuando ellos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Luego dice, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y lo pusieron junto a Dagón. Cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortados sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Estamos hablando que una imagen llamada Dagón cayó postrada ante el arca de Dios, el arca que representaba la presencia de Dios. Esta antigua, ¿cómo podríamos decir? Imagen, este antiguo ídolo de este antiguo pasado, de la antigua Sumeria, tenía, como nosotros llamamos a los tritones o a las sirenas, la mitad era un hombre y la otra mitad era un pez. En otras palabras, era un híbrido. Era como antiguamente se llamaba quimera, como los griegos o romanos llamaban a las quimeras, a esos seres mitológicos que tenían partes de diferentes especies de animales. La mente de la humanidad ha sido infectada por estos demonios ángeles caídos que han trabajado hasta lo que podríamos llamar el darwinismo. Aquel antiguo hombre llamado Charles Darwin, él también quería hacer un concepto, tomar un concepto en su teoría, para que nosotros podamos entender que antiguamente de aquel hombre primitivo llamado homínido
Antes que sea el Homo sapiens, ese homínido era un mono que luego llegó a razonar como hoy somos nosotros, los descendientes del Homo sapiens. Pero para aquellos momentos, para ellos simplemente era el hombre Cromañón, el hombre Australopithecus y cualquier otro nombre, el nombre de Neandertal y nombres similares, y aquella antigua mujer llamada Lucy, y trataron de formar un eslabón perdido entre el antiguo hombre mono y el hombre de la actualidad. En otras palabras, un híbrido. O sea, Satanás siempre ha colocado esa mentalidad en el hombre. Pero recordemos que hemos leído un texto en 1 Corintios la semana pasada, donde la Biblia prohíbe pensar en que el hombre y los animales puedan mutar. No, eso lo hacen los científicos. Distintos tipos de genes y producen una nueva especie o aberración o abominación ante los ojos de Dios. Los únicos seres que tienen esa fisonomía, como lo estamos describiendo a estos demonios o ángeles caídos allá en el libro de Apocalipsis 9, los únicos seres que son así son los querubines, o también llamados los serafines, que son otro rango o jerarquía diferente. Por eso la gente ha pensado en minotauros, en centauros, ha pensado en grifos, ha pensado en hidra, ha pensado un montón de seres raros que en algún momento de la historia llama mucho la atención, como que la Biblia nos diera a entender que en algún momento estos seres estuvieron aquí en la tierra en formas visibles, como el Apocalipsis nuevamente lo describe. ¿Cómo dijo pastor? Estoy diciendo que el Apocalipsis dice que estos demonios o ángeles caídos saldrán del abismo, estos querubines caídos saldrán del abismo y se materializarán, lo que hemos llamado metamorfizar, dándonos a entender que en un pasado, en lo que se llamaría remoto antiguo, ellos también lo hicieron exactamente así con la humanidad, dejando registros en la humanidad de todo esto. ¿Cómo llega a ese pensamiento, pastor? Primeramente hay que entender que en el idioma hebreo, para hablar de la palabra gigantes, se utilizan tres palabras hebreas. Una es Refaim. Refaim significa gigantes. La segunda palabra es Nefilim o Nefilim. Y cuando decimos esa palabra estamos hablando de gigantes también. Pero el significado de la palabra Nefilim o Nefilim, que se encuentra en el libro del Génesis, capítulo 6, versículo 4, mírelo bien conmigo. En el nombre de Jesús dice, había, ¿qué dice? Gigantes, Nefilim, en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos a las hijas de los hombres y le engendraron hijos. O sea que había Nefilim antes y después. Eso me da a entender que hubieron criaturas, seres de grandes dimensiones, colosales. Y ahora vamos a ver por la escritura para que usted pueda entender el por qué aparecen estas langostas de las profundidades del Tártaro. ¿Qué es el Tártaro, pastor? Para aquellos que quizás nunca lo escucharon, Tártaros son prisiones de oscuridad, según el libro de 2 de Pedro 2:4 y según el libro de Judas 1:6. Tártaros, prisiones de oscuridad en las profundidades de la tierra. Y acá dice que había gigantes antes y después. Y luego dice, y apareció algo nuevo después, como que estos fueron los valientes. Esa palabra aquí, valiente, que se traduce como héroes, gente de renombre, se traduce como vigorosos,
como gente de hazaña. En el idioma hebreo significa Gibor, Giborim. O sea que teníamos a los Refaim, teníamos a los Nefilim, y ahora tenemos a estos valientes que desde la antigüedad, la palabra antigüedad en el idioma hebreo es desde el olam, desde el pasado, algo oculto. Fueron varones de Giborim, de renombre. Así que la palabra Gibor, valiente, de renombre, fuerte, héroe, vigoroso, son términos para hablar de los hijos de estos gigantes. ¿Me va entendiendo? Pastor, ¿cómo eran estos gigantes? ¿Existieron realmente? ¿O simplemente es una especulación? Analicemos juntos, investiguemos en las Escrituras. Usted sabe que yo lo que trato de hacer siempre no simplemente es dar una teoría o una imaginación propia. Trato de llevarlo a la Escritura, a ver qué dice la palabra de Dios. En Deuteronomio, capítulo 1, verso 28. Estamos hablando de los días cuando se envió a los 2 espías a reconocer la tierra de Canaán. Ellos tenían que volver con la información a Moisés de lo que era la tierra de Canaán. Amén. Esa tierra que cuando hablamos de Canaán, hablamos del nieto de Noé. Hablamos de aquellas ciudades o de aquellos pueblos que fueron maldecidos por Dios. Y dice Deuteronomio 1:28 que aquellos testigos vinieron con esta información. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón, diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros. Las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. También vimos allí a los hijos de Anac. Según la aplicación de la hermenéutica, podríamos llegar a decir que este es un lenguaje figurativo, que no eran ciudades tan altas, sino que el lenguaje exagerado nos da a entender que Israel era pequeño en comparación a ellos. Pero cuando yo leo la historia, la información que Israel da, Israel dice que nosotros le parecíamos a ellos como langostas. No en palabras, estamos hablando de demasiada alta. Por lo tanto, dice que sus ciudades eran amuralladas, eran tan altas hasta el cielo mismo. O sea que pasaban dimensiones más allá de nuestros ojos. Ahora, mi amigo, basta recordar el pasado en la historia y vamos a encontrar un montón de ciudades, megalitos, vamos a encontrar rocas en pie, vamos a encontrar en canteras rocas cortadas, imposibles de mover, y vamos a encontrar esas rocas desde una cantera remota, lejísima, llevadas al lugar donde ellos edificaron. Y cómo movieron esas rocas, y hasta el día de hoy hay un montón de teorías sobre ellas, pero aquí la Biblia me da a entender, eran murallas demasiado altas. Me da a entender, como dice la ciencia, había escalones demasiado altos que sobrepasaban a un hombre. ¿Para qué hacer un escalón tan alto si el hombre era imposible de subirlos? Llama mucho la atención, pero sigamos leyendo la palabra. En el libro de Deuteronomio, capítulo 2, versículos 9, 10 y 11, Deuteronomio 9 dice, Jehová me dijo, no molestes ¿a quién? A Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. Los emitas, escuche, emitas. No estoy hablando de los hijos de Anac, estoy hablando ahora de los emitas. Habitaron en ella antes que Moab, antes que Amón, antes que los descendientes de Lot, habitaron en ella antes. Pueblo grande y numeroso y altos como los hijos de Anac. Impresionante esto.
Así que tenemos ahora los hijos de Anac, tenemos ahora los emitas. Seguimos viendo Deuteronomio capítulo 2, verso 19. En el nombre de Jesús y verso 20. Cuando te acerques a los hijos de Amón, a los descendientes de Lot, no los molestes, ni contiendas con ellos, porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues a los hijos de Lot la he dado por heredad, por tierra de gigantes. Fue también ella tenida, y habitaron en ella gigantes en otro tiempo, a los cuales los amonitas llamaban someos. Vio que yo le dije antes del diluvio y después del diluvio. Eso es lo que estoy leyendo. Hubieron otros gigantes y se reconoció la tierra como tierra de gigantes. Tremendo, ¿verdad? Estos ya no son los de Anac, estos no son los emitas, estos son los someos. Seguimos avanzando. En el libro de Deuteronomio, capítulo 3, versículo 11. Amén. Habla de otro gigante y dice: porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Su cama, esto es como que está hablando en el museo, como que la cama de este gigante quedó en el museo para que todo el mundo la recuerde. Dice que su cama, una cama de hierro, no está en Rabá de los hijos de Amón. La longitud, o sea, el largo de esa cama, es de 9 codos. El largo, 9 codos. Y su anchura, o sea, su ancho, de 4 codos, según el codo de un hombre. ¿Cuál es el codo de un hombre? Desde aquí hasta aquí es un codo. Y un codo medía 45 centímetros, es decir, casi medio metro. Y aquí tengo que la cama tenía 9 codos. Estoy hablando que tenía de largo aproximadamente casi 4 metros. Una cama de 4 metros por 4 codos de ancho. 4 por 5, 20. Así que teníamos casi 2 metros de ancho. Imagínense, estoy viendo un hombre de casi 2 metros de ancho por algo de casi 4 metros de largo. Estoy hablando, y esto era Og, el rey de Basán. Pastor, ¿es impresionante? Sí, es impresionante. Por eso más adelante, en los días del rey David, cuando David enfrentó al gigante Goliat, cuando tomamos sus medidas, dice que aquel gigante llamado Goliat tenía una medida aproximadamente de 3 metros. De 3 metros. Este le sobrepasa en tamaño, este tiene casi 4 metros. Pastor, esto es literal, es real. Estoy hablando literalmente. No estoy haciendo un lenguaje figurativo. Por eso le dije, es importante que usted preste atención a lo que se está leyendo. Ahora mire esta diferencia entre los Nefilim y los Refaim, que ambas palabras significan gigante, con la única diferencia. ¿Cuál? Refaim y Nefilim significan gigantes. Pero cuando hablamos de los Nefilim, de los significa, escucha su significado en hebreo, caer postrados, como admirados, como en posición de adoración, sumisión. Eso significa la palabra Nefilim. Por eso quiero que usted me entienda que aquellas langostas que van a salir del abismo van a producir lo mismo, porque recuerden, tenían como corona de oro. No era oro, no era una corona de oro, sino como corona de oro. Y habíamos visto en el Salmo 21 que cuando hablábamos de la corona de oro nos estamos refiriendo a la gloria y a la majestad y a la honra. Las palabras, estos van a ser ángeles caídos, que van a salir de las profundidades, van a ser querubines saliendo de las profundidades.
buscando no solamente torturar, sino que el hombre le rinda durante 150 días adoración. Porque eso significa Nefilim. Significa caer postrados, admirados en adoración. Y esa palabra ya estaba en los días que estoy leyendo, en los días de Moisés, en los días de Lot, en los días de Josué, en los días de David. Tremendo, ¿verdad? Amén. En el libro de Números, capítulo 13, versículos 32 y 33, presten mucha atención a lo que en el día de hoy usted va a oír. Pastor, es impresionante esto. Quizás nunca lo oíste, pero está en la palabra de Dios. Y dice la Biblia en Números capítulo 13, versos 32 y 33, en el nombre de Jesús. Amén. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. ¿Será que la tierra traga a sus moradores? O como era tierra de gigantes, se refería a que estos gigantes tragaban a sus moradores. ¿Será? ¿Será que me volví medio loco en lo que estoy diciendo? ¿Será que había cíclopes o troles? ¿Será? Es medio raro lo que estoy diciendo. ¿Será que en algún momento dado se dice que los troles, en la mitología se dice que se vuelven estatuas de piedra cuando sale el sol? Se dice que las gárgolas lo mismo, cuando sale el sol se vuelven piedra. ¿Será? Sigamos leyendo. Dice que estos tragaban a sus moradores, y todo el pueblo que vimos, presta atención, todo el pueblo que vimos en medio de ellas son hombres de grande estatura. ¿Cómo? Son gente de grande estatura. Y mire lo que dice, lo voy a leer seguido, presta atención. Son hombres de grande estatura, también vimos allí gigantes. ¿Cómo la separación? O sea, había hombres de grande estatura y también se vio gigantes. No es hombre de gran estatura un hombre grande como Goliat. También se vio allí gigantes. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así le parecíamos a ellos. En otras palabras, estoy hablando de gigantes, de seres de enormes, colosales estaturas, en las cuales hay que enfrentarlos, hay que matarlos. ¿Cómo los mataron, pastor? Se habla un poquito más. Capítulo 21, versículo 15 hasta el verso 22. Amén. La Biblia dice, especialmente el verso 16, en el nombre de Jesús, 21, 16, Isbi Benob, uno de los descendientes de los gigantes. Descendientes de los gigantes. Vaya conmigo al verso 18. Otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces Sibecaí Usatita mató a Saf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Oh Dios, había más en los días de David. No es que David mató a Goliat y terminó, no, había más. Versículo 20. Después hubo otra guerra en Gad, donde había un hombre de gran estatura. Mírese lo que tenía este hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. Que sigue diciendo el verso 22. Estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gad, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Pastor, me está diciendo que muchos de estos gigantes, de una manera u otra, quedaron atrapados en aquel tártaro como ángeles caídos. Y otros de ellos, quizás, sin temor a equivocarme,
fueron petrificados. En el libro de Josué, capítulo 10, en el versículo 10 en adelante, dice así: y Jehová, estamos hablando de Josué peleando contra los amorreos, peleando contra estos cananeos. Y dice que los días de Josué no en los días de Moisés ya, ni tampoco los días de David, sino en el medio. Capítulo 10, verso 10 del libro de Josué. Dice que Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Bet-Horón, y los hirió hasta Seca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas, estamos hablando de estos gigantes amorreos, mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Horón, Jehová, no fue Josué, fue Jehová, que arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Seca, y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Interesante el tema. Estamos hablando entonces de una destrucción que, si Dios no hubiera ayudado, estos gigantes quizás no hubieran sido totalmente exterminados. Dios solamente sabe qué hizo con ellos, qué sucedió con ellos. Lo único que sí puedo decirles es que muchos de ellos están encerrados en el Tártaro y van a salir en los días apocalípticos, como lo que acabo de leer, ángeles caídos en forma de langostas. Y entramos en el tema de hoy, no solo langostas, sino también en forma de carros. ¿Cómo? Carros. Leemos de vuelta el texto. Apocalipsis capítulo 9, en el versículo 9 decía: tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas, el ruido de las alas de los querubines, era como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Veamos un poquito la forma que tienen estos carros. En el libro de los Salmos, en el capítulo 68, en el verso 17, se usa una palabra hebrea para hablar de los carros. Esta palabra es Merkabah. Usted la puede investigar, Merkabah. No voy a entrar en temas esotéricos, ni en temas de la Kabbalah, porque eso es misticismo y no es bíblico. Solamente voy a tomar la palabra hebrea y lo que la Biblia me da a entender, traducido de Merkabah a mi idioma español, aquí en mi Biblia castellana, aquí en el libro de los Salmos. En el capítulo 68, 17 dice: los Merkabah, o sea, los carros de Dios, se cuentan por veintena de millares de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Y no hay palabras: ¿cómo viniste? Y acá te lo está diciendo: vinimos en carros, en Merkabah. O sea, me da a entender la escritura que Dios tiene carros celestiales, carros totalmente diferentes a nuestros carros, por supuesto. No está hablando ni de camiones, ni de trenes, ni de ningún tipo de vehículo, ni de auto. No está hablando de eso, está hablando de carros celestiales, a la cual ya hoy mismo le voy a decir, son los serafines. Quiere tomar nota, tome nota, son serafines. En el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 2, hablando de la historia de Elías y Eliseo, la Biblia dice de esta manera, Segunda de Reyes 2, verso 11. En el nombre de Jesús. Amén. Aconteció que yendo ellos
Y hablando de aquí que un carro de fuego. No estamos hablando de un carro tradicional. Por eso tenemos que, para entender esto, no hay que de una atmósfera espiritual. Recordemos que el viernes pasado habíamos hablado que así como hay cuerpos terrenales, hay cuerpos celestiales. Y que cada cuerpo tiene su propia gloria y hay glorias diferentes en dimensión, diferente la una de la otra. Pues aquí se habla de carros de fuego con caballos de fuego. Estuvimos definiendo desde el viernes pasado hasta el hoy, estuvimos definiendo que los caballos de fuego son querubines. Basado en el libro de Salmo 18:10, que Dios montó sobre un querubín y voló. Pero aquí me está diciendo que hay carros de fuego y que hay caballos de fuego, que apartó a Elías y a Eliseo, y Elías subió al cielo en un torbellino. Entonces no podemos negar que aquí el capítulo 1 para poder entender que donde hay un querubín hay una rueda. ¿Por qué una rueda, pastor? Porque cuando hablamos de la rueda, los querubines tienen 4 alas, sirven como para ser montados, como para transportar, porque la palabra Merkabah no solo significa carro, también significa trono de Dios o transporte del trono de Dios. El trono de Dios, el reino de Dios, se mueve con sus súbditos, con ángeles, arcángeles, querubines. ¿Me va entendiendo? Entonces, estos carros están representando no a esos caballos querubines. Habla que los serafines tienen 6 alas. Y en otras palabras, cuando ellos se mueven como si fueran ruedas. Una rueda dentro de otra rueda es la forma en que ellos, los serafines, se mueven. Un ser espíritu viviente, un espíritu que tiene vida. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Seguimos leyendo en Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 17. La Biblia vuelve a hablar acerca de los carros y de estos caballos, porque no se puede separar caballos de carros. No podemos separar querubines de serafines, o sea, no podemos separar las langostas que son querubines, no las podemos separar de los serafines. ¿Se entiende? Dice aquí el verso 17. El verso 17 dice esta manera: y oró Eliseo en el nombre de Jesús y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras los ojos de mi siervo para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado, y el criado miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo, ángeles sobre querubines, y de carros de fuego alrededor de Eliseo. No hay palabras, a ver si podemos entender. Hay una palabra griega que es cripto. Cripto significa en griego oculto. Cada vez que usted lee esa palabra en el Nuevo Testamento, oculto, miraba naturalmente y veía el campo rodeada la ciudad de ejércitos, de caballos y de carros enemigos. Hasta que en un momento dado, Dios oró a Dios y le dijo: Señor, descrita esa parte oculta, que él pueda ver que son más los que están
con nosotros que los que están con ellos. Amén. Cuando entramos en revelaciones, cuando comenzamos a verlo en la Biblia, en la palabra de Dios. seguimos avanzando. En el libro de Job, capítulo 30, versículo 22 y versículo 23, dice de esta manera. Esto sucede en la muerte de toda persona. Escuche esto. Dijo el primer patriarca Job, dijo: me alzaste sobre el viento. Viento en hebreo es ruá, espíritu, viento, aire, soplo. Me alzaste sobre el viento, me hiciste cabalgar en él. ¿Cómo cabalgar en él? Es que no está hablando del viento, viento. Aquí está hablando de un espíritu. Aquí está hablando de un ángel. ¿Y qué tipo de ángel? Me hiciste cabalgar en él. La palabra está hablando de un querubín. Está hablando del momento que todos morimos. En el momento que la persona muere, ángeles vienen a buscar. Y acá está diciendo, mire qué interesante el texto. Tome nota, mire qué interesante. Me alzaste sobre el viento, me hiciste cabalgar en él y disolviste mi sustancia. La palabra es el momento cuando esta sustancia, este cuerpo, deja de ser cuerpo. Deja de ser parte de la vida cotidiana, terrenal, y se transforma en una persona fallecida, en un esqueleto, cuando los gases y todo comienza a corromperse y se disuelve todo. Ahí esa materia se disuelve. Eso es lo que está diciendo. Versículo 23. Porque yo sé que me conduces a la muerte y a la casa determinada a todo viviente. O sea, cuando salimos de este lugar, vamos a otra casa. Una casa que puede ser ahí abajo llamado Seol o Hades, o allá arriba si hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, conocido con el nombre de el paraíso. Donde 2 Corintios 12, 1 al 4, Pablo dice que el paraíso está en el tercer cielo. Gloria al nombre de Jesús. ¿Va entendiendo? Dice cabalgar en él. O sea que estos caballos estuvieron siempre juntos. En el libro de Habacuc, capítulo 3, versículo 8. Habacuc, capítulo 3, verso 8. La Biblia hace esta pregunta. En algún momento, si usted quiere saber un poquito más del capítulo 3 de Habacuc, le invito a que usted se suscriba a mi canal de YouTube. Y ahí va a poder tener todo el capítulo 3 en profundidad. Pero hoy me interesa el capítulo 3, 8, en el nombre de Jesús. Amén. Te iraste, oh Jehová, contra los ríos. Se refiere al río Jordán. Contra los ríos te airaste. Fue tu ira contra el mar. Se refiere al mar rojo. Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria. Quizás no le hemos prestado atención, pero aquí me dice muy claramente, cuando el Señor empezó a librar a Israel, cuando Egipto le perseguía y quiso entrar el pueblo de Israel al mar rojo para ser librado de aquellos egipcios, dice que el Señor dividió el mar rojo. ¿Cómo lo hizo? Entró con sus carros. Acá lo dice. Montó en sus caballos y sus carros y le dio victoria a Israel. Gloria al nombre de Jesús. En otras palabras, estoy diciendo que caballos y carros están juntos. Vamos ahora a estudiar un poquito el Salmo 104, versos 3 y 4. Salmo 104, versos 3 y 4. Dice la palabra de Dios de esta manera. Dice que Dios establece sus aposentos. Aposento también se puede traducir como trono. Dios establece su trono, sus aposentos entre las aguas. ¿Se acuerda que en Génesis 1:2 el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas?
aguas. Bien, Dios establece su trono, sus aposentos entre las aguas. El que pone las nubes por su carroza. Ahí está la Merkabah, carroza, Merkabah, carros. Dios pone a las nubes como carros. Por eso dice la Biblia que va a venir a buscar a la iglesia en medio de las nubes, sobre las nubes. Aun cuando el Señor ascendió a los cielos, la Biblia fue muy claramente, una nube lo ocultó de los ojos de ellos. ¿Qué es lo que dice? Cristo ocultó de la vista de los discípulos y una nube llevó al Señor. Y aún también el Señor, según Apocalipsis 1:7, en su segunda venida, Él también vendrá entre las nubes. Porque el Señor pone a las nubes, a estos serafines, por su carroza. El que hace a los vientos, a los ruá, sus malaj, sus ángeles, sus mensajeros, porque malaj es ángel, mensajero. Dios pone a los vientos sus mensajeros, y a las flamas de fuego, flamas, antorchas de fuego, las llama sus ministros. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a terminar con este pasaje de Ezequiel, capítulo 1, verso 4. La hora nos está avanzando rápido. En el libro de Ezequiel, capítulo 1, verso 4, quiero que usted preste atención. Otro día, el miércoles, seguiremos con la siguiente parte, pero por lo menos del verso 4 al 14, me gustaría hoy cerrar con estos textos. Dice en el nombre de Jesús: mire, el profeta Ezequiel está cautivo allí en Babilonia. Él tiene una visión, y en la visión dice: yo veía del norte un viento, un ruá tempestuoso, una tempestad y una gran nube, lo que estamos hablando ahora, con un fuego envolvente. Ya le dije, donde el Señor está, están los ruá, están los malaj, se mueven carros, se mueven vientos, se mueve nube, se mueve fuego, porque donde está el trono de Dios está todo esto. Dice que hay un fuego envolvente y alrededor del fuego un resplandor. Y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. En otras palabras, parecía como ámbar. En medio de eso, de lo que estoy hablando, de ese viento, de esa gran nube, de ese fuego, dice, apareció la figura de 4 seres vivientes. Esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. ¿Qué tenía, pastor? Primero, tenían a hombre estos 4 seres vivientes. ¿Qué más? Tenían 4 caras y 4 alas. Los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centellaban a manera de bronce muy bruñido. Estoy leyendo bíblicamente que ellos parpadeaban, centellaban. ¿Qué más? Debajo de sus alas, verso 8, y a sus 4 lados tenían manos de hombre. O sea que debajo de sus alas había manos de hombre. Son como híbridos, como quimeras, para que usted me pueda entender, como humanoides. Pero esta es la fisonomía celestial de los querubines, de los querubes. Dice, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Verso 9. Con las alas se juntaban el uno al otro. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. ¿Cómo derecho hacia adelante? Sigamos leyendo. Versículo 10. El aspecto de sus caras era cara de hombre, cara humana. Por eso dice que aquella langosta tenían cara humana y tenían pelo de mujer. Porque los querubines, estos querubines, caras de hombre, lado derecho. O sea, cara de hombre, este es mi derecho, esta es mi mano derecha. Tenía cara de león a su lado derecho, de los 4. Y cara de buey a la izquierda. Y en los 4, asimismo había en los 4 cara de águila.
cara de hombre, cara de león, cara de buey, cara de águila. Así eran sus caras. Y tenían las extendidas por encima de sus cuerpos. Y cara, caminaban hacia adelante. Caminaban hacia adelante. Caminaban hacia adelante. Y sigue diciendo, hacia donde el Espíritu le movía que anduviesen, andaban, y cuando andaban no se volvían. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaba entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía y del fuego salían relámpagos, y los seres vivientes corrían y volvían a semejanzas de relámpagos. Por eso, si usted escuchó o no escuchó, suscríbase a mi canal de YouTube y ahí usted va a recordar el capítulo 8 que dice que del trono de Dios, allá en el santuario de Dios celestial, el templo de Dios, relámpagos. Y el verso 15 solamente termino aquí. Querubines y había 4 ruedas. Esos son los Merkabah, los carros de Dios. Esas ruedas son las ruedas de fuego. Próxima reunión, que es el día miércoles, estaremos compartiendo con usted un poco más sobre este tema. Carros de Dios, los Merkabah. Dios le bendiga, Pastor Cristian Duarte, de Comunidad Apostólica Visión Sin Frontera. Mi WhatsApp 11 26 99 28 59. Con mis hijas vamos a cantar una canción, una alabanza, oración, lo que ustedes sientan, pequeñas, todo sea gloria de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por acompañarnos hasta este momento. Recuerden, miércoles 19 horas. Amén. Amén. Cantaré al Señor por siempre. ¡Oh, cantaremos! Cantaré al Señor por siempre. Porque es todo poder. Toda la paz. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Los carros de Dios, los caballos de Dios, se enfrentaron a los carros del faraón, a los caballos del faraón. A Dios sea la gloria. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Sí, Señor! ¡Aleluya! ¡Hey, hey! ¡Aleluya! Tu presencia, Jehová. Tu presencia, Jehová, con toda mi fuerza gritaré. ¡Hey! Tu presencia, Jehová, con toda mi fuerza gritaré. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios!
Encendido. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Este está encendido desde la gloria. Está encendido el fuego de Dios y nadie lo puede apagar. Ni el mismo fuego que el del infierno que se abra. Ni el Hades, ni el Tártaro, no importa. Lo que se abra, nadie puede apagar el fuego de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Dios le bendiga. Le esperamos el miércoles 19 horas y no se olviden de suscribirse. Dios le bendiga. Amén.